No le digo que es el manifiesto del obispo del tercer mundo, ustedes dicen, esto lo escribió el Che Guevara. El Che Guevara. Exactamente. ¿Sí? El Che Guevara. En el momento en que los pueblos y las razas pobres toman conciencia de sí mismos y de la explotación de la cual todavía son víctimas, este mensaje dará valor a todos los que sufren y luchan por la justicia. Dice, escribimos esto respondiendo al llamado angustioso del Papa Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio. Y ahí empiezan a hablar. Están los países, las potencias occidentales, la potencia comunista y después un montón de pueblos que viven en la opresión. Un empuje irresistible lleva a estos pueblos pobres hacia su promoción para liberarse de todas las fuerzas de opresión. Los pueblos del tercer mundo forman el proletariado de la humanidad actual, explotados por los grandes y amenazados en su existencia misma por los que solo por ser los más fuertes se arrojan el derecho de ser los jueces y los policías de los pueblos materialmente menos ricos. En la evolución actual del mundo, las revoluciones se han producido, se están produciendo, dice, cualquier gobierno llegó, por lo general cualquier gobierno llegó por una revolución, ¿sí? Y dice la Populorum Progressio, Pablo VI dice, a veces hay que hacer la revolución cuando hay demasiada tiranía. Piensen también en la época en que estamos, épocas de revoluciones por todos lados. Bueno, dice, hay que rescatar a la iglesia, puntitos nomás, del imperialismo del dinero. ¿Sí? La iglesia no está casada con ningún sistema, cualquiera que sea este, y menos con el imperialismo internacional del dinero. Denuncian la injusticia, pero no así de cualquier manera. Dice, hay que condenar a los que expulsan a los pueblos, a la gente que se va, y dice, pero los pastores no se pueden ir, los pastores se tienen que quedar ahí en medio de su pueblo. Actualmente el mundo pide con tenacidad y virilidad el reconocimiento de la dignidad humana en toda su plenitud, la igualdad social de todas las clases. ¿Sí? La igualdad social de todas las clases. Los cristianos y todos los hombres de buena voluntad deben buscar una comunidad humana en una socialización más grande. A ver, ellos llaman directamente hacia el socialismo. Los cristianos tienen el deber de mostrar que el verdadero socialismo, dicen ellos, es el cristianismo integralmente vivido en el justo reparto de los bienes y la igualdad fundamental. Y así, dice, los cristianos no quedaremos pegados a los opresores del mundo de los pobres y de los trabajadores, que son en efecto el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo. Bueno, y después dicen, los pueblos pobres y los pobres de los pueblos se tienen que unir para hacer esta revolución. Este manifiesto de los obispos del tercer mundo, bueno, que Dios no quiere pobres, que basta de explotadores, que lo que sirve para los individuos lo es para las naciones, y vuelven a hablar de la opresión del mundo occidental y de Rusia. Helder Cámara lo firma, bueno, varios de Brasil, uno de China, uno de Indonesia, uno de Egipto, uno de Colombia, para que ustedes vean. Siempre hay algo en la iglesia porque está ahí. Por eso yo me fui al Antiguo Testamento al principio. ¿Qué hace? Acá se traduce, ¿sí? Un grupo de curas toman conocimiento de ese manifiesto de los obispos del tercer mundo y lo traducen del francés al castellano. Entre ellos el padre Ricciardelli, que estuvo toda su vida en la villa del Bajo Flores, hasta que murió. Por supuesto, compañero con Bernaza, compañeros de Carlitos de Botán, compañeros de Carlitos Mujica, ¿no? Lo traducen y lo dan a conocer. Y realmente hubo como 500 sacerdotes que firman el manifiesto de los obispos, que adhieren al manifiesto de los obispos del tercer mundo. Y ahí nace el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. ¿Sí?
La inspiración fue ese documento de los obispos del tercer mundo. Esa fue la inspiración. La idea del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo siempre fue, no es tratar temas de iglesia, ¿sí? No nos juntamos para ver si los curas se tienen que casar o no se tienen que casar, para pelear cosas internas, más allá de que todos estaban de acuerdo en esas cosas, por lo general, pero no era ese el tema. El tema era en la línea del movimiento, del manifiesto de los obispos del tercer mundo. De hecho, en el año 70, ellos escriben un documento donde dicen claramente lo que piensan. Vuelven a hablar del mundo capitalista, del mundo comunista, y dice, después está el tercer mundo. El tercer mundo es África, es Asia, es América Latina, que busca la realización de un socialismo original que no esté ligado a fórmulas que nazcan de la experiencia de los países socialistas existentes. ¿Sí? Bueno, tenían muy claro su crítica al capitalismo, pero en cuanto a la salida positiva, plantea todos los interrogantes, y no tenían muy claro por dónde era eso del socialismo, o cómo se hacía. Sí tenían muy claro la pelea contra el capitalismo, porque es totalitario, monopolista, colonialista. Bueno, también critica claramente el sistema comunista en su realización concreta en la Unión Soviética, porque dice, falta una real participación popular, no respeta a los países del tercer mundo, etc. Bueno, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, después, ustedes saben, se, digamos, afilia al peronismo, en su inmensa mayoría. Porque ellos... En la Argentina. En la Argentina. No, es que el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo fue un movimiento argentino. Un movimiento solo argentino. No fue un movimiento... No fue un movimiento de otro país. Acá, en Argentina, a raíz del manifiesto de los obispos del tercer mundo, se conforma el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Que era un movimiento, no era algo formal, tenía una cierta estructura, pero una estructura muy básica. Los curas que adherían por diócesis y por regiones del país, había un delegado, había un encuentro anual donde iban los delegados y algunos en las bases, pero las decisiones se tomaban de las bases. Había una revista, que después me saldrá el nombre, pero Liberación. No, Revolución. No. Cristianismo y Revolución es, si no me equivoco, era de los, ¿cómo se llama esto? De Cristianos por el Socialismo, si no me equivoco. García Lorgue. El boletín enlace. El secretariado publica bimestralmente el boletín enlace. Forma concreta de difundir entre los miembros del movimiento, no era ni siquiera una cosa para afuera, las declaraciones, documentos, artículos, informaciones relativas al mismo. Bueno, no existían normas precisas, se trata de un movimiento, es antes que nada una coincidencia fundamental en la apreciación de la situación de América Latina y una voluntad de comprometerse en el proceso de cambio estructural. ¿Sí? Volvemos siempre a lo mismo, al cambio estructural, no solamente, ¿sí?, a estar al lado de los pobres asistiéndolos, sino preguntándonos por qué hay pobres. El movimiento en su inmensa mayoría ve que el peronismo es en ese momento histórico la concreción histórica concreta de ese socialismo que ellos entienden como un socialismo humano cristiano distinto de ese socialismo de Rusia, que dice traicionó al propio Marx en sus apreciaciones,
en lo que él quería realizar. Eso mismo también fue lo que terminó dividiendo al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que no se acaba con la dictadura, se disuelve antes. Antes de la dictadura ya se disuelve el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, sobre todo por una... había parte de los sacerdotes que no adherían al peronismo y que adherían quizás a otros grupos revolucionarios más de izquierda, y todo eso genera... A la lucha armada no adherían. Algunos adhieren a la lucha armada, otros no adhieren a la lucha armada, pero incluso adheriendo o no adhiriendo a la lucha armada, algunos dentro de movimientos revolucionarios peronistas y otros fuera del peronismo. Pero eso fue lo que termina realmente haciendo que el movimiento se disuelva. Un poco antes de la dictadura, si no, igualmente hubiera quedado disuelto claramente. Y la muerte de Mujica también, el atentado de Mujica, la muerte de Mujica también marca un hito. Sí, claramente, pero a ver, a él lo matan el 11 de mayo del 74. Ahí ya había una disidencia. Ahí ya había una disidencia entre los leales y los grupos. Por eso, esa fue ya más o menos, yo ahora no recuerdo bien las fechas, pero cuando hay un documento muy importante que es El pueblo donde está, ¿sí? Pero que eso lo hace la Regional Buenos Aires, es un documento de la Regional Buenos Aires, y ya ahí ya estaba disuelto el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. No tuvo demasiado tiempo. El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo